Hola. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos. Eso, mi hermano Gastón, mi hermana Ani, mi hermana Camila. Buenas noches. Jesús les bendiga. Hola, Ana Yancy. El Señor te bendiga más. Ana Solano también. Hola, Alejandra. El Señor te guarde en su precioso nombre. Hola, mamá Alba. El Señor la bendiga. Buenas noches. Tía Roxana, el Señor la bendiga, buenas noches. Hermano Enben, el Señor te bendiga, buenas noches. Hola, Hazel, te veo. Jesús te bendiga, Hazel, el Señor te guarde, buenas noches. Mi hermana Gabriela, el Señor Jesús la bendiga también en esta noche, buenas noches, buenas noches. También está Carolina, alias Nina, el Señor te bendiga, Nina, feliz noche. El Señor te bendiga. Eduardo Sancho, Jesús lo bendiga también, Eduardo. Buenas noches. Señor lo guarde en su precioso nombre. ¿Quién tenemos más por aquí? A Jocelyn, a Angie. Bueno, está ahí entonces toda la familia Peralta también, Mami y las hijas. Qué bueno el Señor. Gracias, Padre Santo, por las vidas, Señor, de esta familia, de esta casa. Y bueno, por la vida de todos y cada uno de ustedes también. Ahí está nada más y nada menos también que Beca. Hola, buenas noches, Beca, Jesús te bendiga. Mi hermano Oscar Mario, el Señor te continúe bendiciendo. Saludos en esta noche, mi hermano. Un abrazo a la distancia, el Señor te bendiga más y te ayude. Jesús los guarde en su precioso nombre también. Entonces, para todos, unas buenas noches. El Señor bueno nos permite entonces compartir esta vida de fe alrededor de su palabra. Eso, Patricia, buenas noches en Bogotá, el Señor te bendiga. Saludos para ti, para tu casa también, para los muchachos. El Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Ahí está Mayrita. Hola, Mayra. Buenas, si está duro. ¿Cómo será eso? Baja conexión de red, dice. A ver. Para... Hola, hola. Ahora sí, conexión disponible. Entonces, ahora sí. Ya estamos como mejor. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Helen, hola Helen, Jesús te bendiga. Qué bueno, también para mí es un gusto, José, poder compartir esta noche, esta vida de fe con ustedes, poder tener este tiempo maravilloso entonces de enseñanza, buscando, inquiriendo sabiduría. Entonces ya regresó, sí, gracias al Señor, quién sabe, a veces se le da la chiripiorca. Melvincillo, hola, buenas noches para ti, para tu mamá también, buenas noches, el Señor los bendiga. Martín, también, el Señor te bendiga, saludos, buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, mis amados hermanos, qué bueno entonces poder estar aquí para compartir esta vida de fe, este tiempo y bueno, el Señor bueno que nos permite entonces tener esta oportunidad de poder entonces venir a inquirir, a buscar sabiduría suya, conocimiento y entendimiento suyo a través de su palabra y por medio de la revelación gloriosa del Espíritu Santo. Ana Zúñiga, buenas noches, el Señor la bendiga. Hermanita Ana Solano, ya están. Ya tenemos entonces 3 Anas, faltaría nuestra hermana Ana Victoria únicamente, ahora ya tenemos 4 Anas, gracias al Señor. Hola Lucerito, una Lucerito y una Lucerito. El Señor te bendiga, mi hermana Lucero, el Señor te guarde en su precioso nombre. Bueno, entonces ya gracias al Señor, más recuperado, ya aquí pues prácticamente
un poco así como todavía de malestar, así pequeño en el pecho, por decirlo así, pero ya de resto pues prácticamente bien, gracias a Dios. Ya también la orden sanitaria se cumplió, entonces también, bueno, el Señor, ya puedo a partir de mañana, digámoslo, poco a poco irme incorporando también pues a las demás actividades. Siempre es un tiempo duro mentalmente hablando, pues el encierro, digamos, aquí, claro, en este cuarto, en estas paredes, es duro. Flor de María, hola, buenas noches, el Señor te bendiga. Y ahí con la policía, ustedes ya saben, la hermana Cheli que es militar, eso no permite nada, eso fueron, pucha, prácticamente, exactamente sí, 15 días, 14 días, digo, bueno, 10 11 días sin salir de aquí para nada. Mónica, hola, buenas noches, Mónica, el Señor te bendiga. Alfonso Valderrama, saludos. Bien, entonces ya estoy más saludable que un Alka-Seltzer y bueno, entonces ahora sí, ya que pues gracias al Señor están muchos hermanos conectados en esta noche. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir para que el Padre por medio de su Espíritu Santo sea guiándonos y ayudándonos para que este tiempo sea un tiempo fructífero, un tiempo entonces de bienestar para nuestro espíritu, que podamos entonces escuchar, entender y obedecer la dulce voz de Dios en esta hora. El Señor sea hablando a nuestras vidas, sea capacitándonos y también ayudándonos para que pues podamos continuar con paciencia, sin desmayar, sin desfallecer esa carrera que tenemos puesta por delante. Puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Gracias, Mónica, Dios te pague, el Señor te bendiga también a ti, a tu casa. Tatiana, Enrique, un abrazo. Y bueno, oremos, hermanos, entonces en esta hora. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias te damos, Dios de los vivos, por este tiempo que podemos yo y mis hermanos, Señor, estar delante de ti, conociendo, Señor, que ha sido y es posible únicamente hacerlo por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, confesando, Señor, a tu Hijo al que enviaste al mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Podemos con el entendimiento, Señor, confesar que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Creador del cielo y de la tierra, y que no hay Señor sino tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo, el que vivió, murió, resucitó y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, y que por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos, Padre, poniendo este tiempo de estudio en tus manos. Clamamos, Señor, pedimos que seas tú obrando por medio de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra en nosotros, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Danos, Señor, en esta hora la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra, para que nosotros podamos, Señor, conocerte mejor, entenderte mejor y también obedecerte mejor. Padre, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, que lo que impide que en nuestro interior corran los ríos de agua viva sea quitado, sea removido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre nuestro, todo esto te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Bueno, entonces bien. Espero que ahí me vean bien y me escuchen bien. Bueno, vamos entonces a repasar a la enseñanza de lo que aprendimos ayer durante la predicación del Evangelio, hermano, a través del hermano pastor Juan Manuel. Bien, la porción que el hermano comenzamos ayer está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 25 al 33. Dice entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, 25 al 33, estas cosas os he hablado en alegorías,
Mas la hora viene, ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí en este versículo 33, dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es o qué significa? Oiga, Fred, el Señor le bendiga, mi hermano. Buenas noches. Saludos. Para que en mí tengáis paz. Hablando entonces acerca de paz, la palabra paz, entonces nosotros con el entendimiento debemos saber que en esta oportunidad está hablando acerca de para que en mí tengáis reposo. ¿Ve? Porque pues cuando hablamos de paz, digamos, también podemos hablar entonces de conflicto, de guerra, de lucha. Pero también podemos entonces hablar de paz como entonces reposo, para que en mí tengáis paz. Bien, entonces, ¿de dónde proviene la paz, el reposo de nosotros, los cristianos? Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy duros. De alguna manera, sí, cuando vemos la historia de la humanidad, nos podemos dar cuenta de que han existido y han habido tiempos muy convulsos, muy difíciles. Sin embargo, pues entonces hablemos no de esos tiempos en los cuales de alguna manera nosotros como tal no vivimos o no estuvimos, sino que hablemos de estos tiempos actuales en los que sí estamos. Andrea, hola, buenas noches. Jocelyn, Jesús te bendiga. Patricia, el Señor te continúe bendiciendo. Sino que entonces hablemos de estos momentos, de este tiempo que nos está correspondiendo, que nos está tocando vivir a nosotros. Hay pandemia, hay virus mortal que pues está, digamos, causando estragos y que finalmente no mengua. Yo, personalmente, Juan Carlos Múnera, era una de las personas, digamos, de alguna forma que pensaba o creía que con con el descubrimiento de la vacuna, cuando saliera, digamos, la vacuna, pues prácticamente ya esto se iba a convertir en algo del pasado únicamente, ya algo que, digamos, iba a quedar en el recuerdo. Sin embargo, pues la realidad que nos podemos dar cuenta en este momento no es así. Efectivamente salió la vacuna, pero estamos dándonos cuenta que de alguna forma hay ineficacia en esa vacuna, que esa vacuna no está, esas vacunas, digamos, el virus está mutando y está tomando, digamos,
unas variables, hay unas cepas diferentes y entonces ya se habla de entonces virus, ahora el más reciente de la India, y que efectivamente esas vacunas que ya hay, que existen, digamos, no tienen nada o no causan ningún efecto en estas variables nuevas como la brasilera, la variable India ahorita en este momento, variedades nuevas, digamos, de virus. Y bueno, entonces la cuestión es que, como les decía, yo era uno de esos que apuntaba a que una vez se descubriera la vacuna, pues prácticamente eso iba a ser lo que ya de alguna forma iba a hacer que pues este virus se convirtiera en una cuestión del pasado, pero no es así. No está ocurriendo o no ha ocurrido de esa forma, no ha ocurrido de esa manera. Volvimos entonces prácticamente esta semana ya comenzamos lo que es esas restricciones nuevamente prácticamente como las que tuvimos entonces al principio. Otra vez entonces no podemos congregarnos y es temporal, aparentemente va a ser por estos 8 días, pero en realidad es incierto, es incierto, no podemos o no tenemos la certeza y nadie, estoy plenamente convencido, persuadido de que no hay absolutamente nadie que pueda decir o dar garantía de que entonces efectivamente las cosas van a estar mejor, sino bueno, casi que entonces el pronóstico es, digamos, que las cosas van a empeorar y van a tender a estar peor. Y esa es, digamos, la realidad en la que vivimos entonces en esta hora, en este tiempo. Un mundo convulso, un mundo lleno de incertidumbre, lleno de, entonces, si vemos las noticias, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que pues no hay un panorama realmente esperanzador con respecto a las cosas que se están pasando, se están viviendo, conflictos entre países, las clases políticas, digamos, los gobiernos, sin encontrar soluciones, salidas para reactivar la economía, para poder, digamos, de alguna forma ayudar a mitigar los impactos de esta pandemia en las personas que entonces a raíz de estos cierres se ven afectadas, nos vemos entonces todos de alguna forma afectados. No hay capacidad entonces del gobierno, no hay capacidad para atender, para prestar ayuda. Las instituciones mismas financieras, las instituciones bancarias, de alguna forma tampoco se pronuncian. Y es realmente un tiempo duro, tiempos difíciles, mis amados hermanos. Tiempos para únicamente poner en el Señor nuestra confianza. Porque, le repito, el panorama es turbio, el panorama es sombrío, el panorama es incierto, el panorama es desolador. Aquí usted y yo ya prácticamente nos damos cuenta que no podemos esperar de parte, digamos, en este caso del gobierno, de los gobiernos, de los que entonces están en eminencia, ningún tipo, digamos, de auxilio o de ayuda, porque no hay entonces capacidad, no encuentran. Vean, mis amados hermanos, ustedes ve cómo está en este momento, bueno, mis hermanos colombianos que están allá, país con medio de tanta pandemia, con tanta circunstancia, con tanta lucha, y entonces un gobierno de alguna manera eh, absorto, porque no sé cómo más decir,
de la realidad, tramitando una reforma tributaria, ver de qué manera pone más impuestos. Nosotros aquí en Costa Rica también lo experimentamos, también lo vivimos el año pasado y a principios de este año, con las huelgas, con los bloqueos el año pasado a finales. Efectivamente, por las mismas circunstancias, no cabe o no podemos pensar entonces cómo pueden haber, cómo digamos, al caído caerle. Sin embargo, entonces, pues claro que sí, porque no alcanza, no hay recursos, los gobiernos, las naciones no tienen entonces la forma, digamos, de cumplir sus compromisos políticos, de mantener entonces la ineficacia de un Estado que, digamos, está rodeado solamente de burocracia y de corrupción. Y pues entonces todo esto, mis amados hermanos, todo este caos, todo este conflicto, lo que nosotros entonces debemos saber es pues precisamente esas obras de las tinieblas que hacen y están dirigidas a oprimirnos, a nosotros, a la iglesia. ¿Ve? Sin embargo, pues como tal, la guerra del diablo es con nosotros, con la iglesia. En Apocalipsis, vamos un momento por favor, capítulo 12. Dice claramente entonces, a partir de el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer que había dado a luz al hijo varón está refiriéndose a la iglesia. ¿Ve? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, bien, no es paranoia, mis amados hermanos. Mi hermana Gabriela, el Señor te bendiga. Buenas noches, Pablo Murillo. El Señor te bendiga. Solamente que entonces nosotros como cristianos debemos estar persuadidos, percatados, de esta realidad, que efectivamente entonces, así como tal cual lo manifestó el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero nos está dejando claro que en el mundo tendremos aflicción precisamente por esta porción que acabamos entonces aquí de leer, donde entonces efectivamente nosotros como iglesia somos enemigos del diablo.
el enemigo entonces del Satanás es nuestro enemigo y dice que lanzó una corriente como un río, pero que la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y absorbió parte de la corriente. Entonces quiere decir, como les explicaba ahorita, que el propósito del diablo de causar todas estas circunstancias y todas estas cosas que estamos pasando y viviendo es pues atacar a la iglesia. Atacar a la iglesia para que entonces la iglesia pierda la fe, para que la iglesia se desanime, para que la iglesia no predique, para que la iglesia no se congregue, para que la iglesia no haga lo bueno y lo agradable delante de los ojos de Dios. Pero que entonces atacando a nosotros, atacándonos a nosotros, atacando a la iglesia, de todas maneras, pues también de alguna forma, entonces al resto de la humanidad también ese ataque los afecta. Y pues entonces efectivamente, así como dice, pero la tierra, entonces dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea que, entre tanto, nosotros estamos en el mundo, aunque no seamos del mundo, sin embargo, pues el diablo tiene un propósito y es atacar a la iglesia. Sin embargo, pues ese ataque de diablo se diluye también entre las demás personas del mundo. Y eso es lo que hace que de alguna forma entonces como tal, como iglesia, entonces no nos pegue o no nos golpee tan de frente, solamente digamos a nosotros, para pues digamos tampoco entonces lograr que entonces desanimarnos por completo. Pero el propósito, entonces le repito, es ese, efectivamente, ese, únicamente todo este ataque, todas estas circunstancias, todo este descontrol, todo este caos y todo el conflicto que usted y yo vemos, está girando en torno a eso. Oprimir a la iglesia del Señor. Hacer que el hombre entonces, digamos que los hombres no, que los cristianos, como le repito, entonces nos entretengamos, nos turbemos, nos llenemos de miedo. Y pues entonces ya ustedes saben que el miedo paraliza. Y el miedo es lo que impide que entonces uno actúe. Y uno se queda quieto. Y en el momento que uno se queda quieto, pues efectivamente, por causa del temor, del miedo, entonces a partir de ese momento uno se convierte en una presa fácil. Por eso como iglesia nosotros debemos estar siempre conscientes de esta realidad. Gerardo, Jesús te bendiga, feliz noche. Esforzándonos por poder entonces juntos como iglesia permanecer en la gracia del Señor, teniendo estos tiempos, compartiendo esta vida de fe, haciendo lo bueno y lo agradable delante de los ojos del Señor, así como el mismo Señor ahí en la porción que acabamos de leer. Ustedes me van a dejar, pero yo no estoy solo, porque el Padre conmigo está. ¿Se acuerdan? Juan 16, dice claramente en el 32, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Y esa es digamos, la fe que como cristianos nosotros debemos tener. Jairo Guzmán, Jesús te bendiga, feliz noche. Nosotros debemos confiar entonces plenamente en que el Padre está con nosotros. Que así como dice entonces en la Biblia, si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Doña Virginia, el Señor Jesús la bendiga, buenas noches. Todas estas verdades nosotros entonces
debemos por eso, con el entendimiento, esforzarnos por permanecer en la palabra de Dios, permanecer en oración, permanecer entonces firmes, velando los unos por los otros, porque así como dice la Biblia, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y los tiempos son malos y son tiempos, entonces, mis amados hermanos, para estar con el Señor. Y la única forma, digamos, de salir adelante y la única forma de sobrellevar estos tiempos difíciles son de la mano del Señor, ayudados por el Señor. El mundo está esperando, confiando, las personas están esperando, están confiando de que los laboratorios, los científicos, los países desarrollados, que el gobierno va a hacer algo. Nosotros, como cristianos, no. Nosotros no estamos esperando que el mundo nos dé nada, porque no nos va a dar nada. Por el contrario, todo lo que nos pueda arrebatar, todo lo que nos pueda quitar, cuente con eso. Esa es la realidad con la que usted y yo debemos entonces vivir. No nos va a dar nada, el diablo no nos va a dar nada, el mundo no nos va a dar nada. El único que nos da y nos sostiene es nuestro Padre Celestial. Y esa verdad entonces debe estar marcada en revelada en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro espíritu, mis amados hermanos. Porque el mandamiento del Señor es que no temamos. No temamos. Mire, así como dice claramente, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está aquí diciendo el Señor de alguna manera, es no tengan miedo, ni se turben vuestros corazones. No se asusten, no se dejen intimidar. Y vemos el mandamiento del Señor, no tengan miedo. Cuando gozaban la barca, ¿se acuerdan? Miremos un momento ahí en el Evangelio. En el Evangelio según San Mateo. Empezamos a ver desde el principio. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, a partir del versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José antes de que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, no temas. Y si sigue entonces, usted seguimos mirando, entonces empezamos a mirar, seguimos y vamos a empezar a ver cómo esa palabra, no temas, no tengan miedo, se repite. ¿Ve? Se repite siempre. Y todo el tiempo entonces la palabra del Señor nos está exhortando, nos está conmoviendo para que no tengamos miedo. Para que no tengamos miedo, pero escúchenme bien,
Sentir miedo es parte de nuestra naturaleza y de nuestra humanidad. Y no está mal, digámoslo de alguna forma, sino que el punto es que lo que no podemos es permitir que el miedo se apodere de nuestros corazones, que el miedo nos gobierne, que el miedo nos paraliza, porque entonces nos estancamos en nuestra vida de fe, nos estancamos en nuestras relaciones interpersonales, nos estancamos en nuestra relación con el Señor, nos estancamos en todas las áreas. Si logramos entonces, si digamos el diablo logra su propósito de hacer que entonces nuestros corazones se carguen de temor, se llenen de angustia y de desánimo y de miedo. Estamos entonces cayendo, digamos, en la trampa y en el engaño del diablo. Y estamos siendo entonces ya vulnerables, presas fáciles. ¿Ve? En cierta forma, cuando ahorita, digamos, en este caso, con esta enfermedad, en un momento así, donde ya efectivamente pues la fiebre era bastante, no me bajaba y esto producía pues el cansancio normal, la fatiga, no sé cuántos saben de lo que es y producen esas fiebres grandes. Y en cierto momento la hermana Cheli en una vez me dijo que, que me dijo que yo lo que tenía era miedo. Y le dije yo no, nunca. Era cansado, era agobiado, fatigado de la lucha, el cansancio en la carne y del el encierro. Pero no, realmente no tuve ni un momento miedo. En ningún momento tuve miedo. Porque yo le doy gracias infinitas al Señor que de alguna manera, pues entonces sí, a pesar de que en muchas circunstancias, en medio de las luchas también, de la situación económica también, de como el emprendimiento que estamos entonces, al igual que ustedes, estamos, y yo también, estamos y tenemos necesidades y cosas de este mundo, de esta carne. Y a veces entonces, claro que sí, es inevitable que uno se asuste, que uno se llene de miedo. Sin embargo, la cuestión aquí es que entonces ese temor, digámoslo, nunca en mi corazón, en este caso en mi vida, está siendo o ha sido, digamos, el temor en sí a la muerte. Porque de esa verdad, de eso fue lo que el Señor nos liberó. Porque la Biblia dice claramente que ese temor a la muerte es lo que el diablo utiliza para tenernos esclavizados. Miremos por favor en Hebreos. Hebreos, en la carta del libro de los a los Hebreos. Capítulo 2. Deme un minuto, por favor. ¿Sí? Hebreos capítulo 2.
Dice así, a partir del versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ve? Entonces el diablo, el que engaña al que engañaba a nuestros hermanos, el que engañaba de noche y de día, porque siempre el diablo está tratando es como hacer, como les digo, el propósito de todo esto es generar miedo. Nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de frío, nos vamos a morir de coronavirus, nos vamos a morir nos vamos a morir, nos vamos a siempre, 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 siempre. Y ahí está entonces la obra del diablo, el temor, infundiendo miedo en nuestros corazones para, pues así como dice claramente, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque entonces cuando nos llena nuestro temor, nuestro corazón se llena de temor y de angustia, dejamos ya de servirle a Dios y comenzamos entonces sin querer, sin proponérnoslo, a servir a los propósitos y a los planes del diablo. Y no se puede, digamos, de alguna manera, mis amados hermanos, pensar o hablar acerca de fe o de cristianos, de cristianismo, llenos de temor, llenos de miedo, llenos de angustia. ¿Cómo ir a hablarles a las personas? ¿Cómo ir a decirle a las personas? ¿Cómo compartir con las personas? ¿Cómo nos ven las personas? Sí, entonces supuestamente nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y si las personas entonces, a nosotros los cristianos, lo que nos ven es llenos de temores, llenos de sustos, llenos de miedo. Recuerdo entonces, cuando esto empezó la enfermedad, mi mamá, pues en su debilidad y en su corazón, digámoslo, llamémoslo de alguna forma de mamá, entonces angustiada llorando. Y como le reprendí yo en su momento y le dije, no, 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 no. Y es mi mamá y de ella estar escuchándome. Y no, 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 no está bien. No está bien, no. Tienes que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. No, porque es que una madre es una madre. Sí, es una madre, pero de todas maneras, entiéndame, no, no, no está bien. Porque entonces, dígame, como le repito, ¿cuál es entonces la confianza nuestra? ¿En qué tenemos puesta nuestra confianza? Y le dije yo, o sea, te angusties, póngase, porque Martín también tenía que hacer la prueba, y en fin, y yo, angústiese, si nosotros no hubiéramos creído, angústiese si usted supiera que entonces no, efectivamente no hemos confesado a Jesucristo, al Hijo de Dios, pero si ya creímos y confesamos a Jesucristo, al Hijo de Dios, y nos hemos bautizado en su nombre, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no esté coronavirus. ¿Cuál es el problema de que nos muramos de coronavirus? ¿Cuál es el problema? Sí, pues efectivamente para morir nacimos. Y que esa es la realidad, digamos claramente, es más cierto es morirse que incluso nacer. Se los he dicho y hemos compartido que es más fácil morirse que nacer.
Hay muchas personas que no alcanzan, muchos hombres que no alcanzan a nacer y en el vientre de la madre mueren. Entonces es más fácil morirse, incluso que a un mismo nacer. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la angustia? Si lo más grandioso y lo más maravilloso nosotros ya lo hemos recibido, ya lo hemos obtenido, y es el perdón, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Ya para nosotros, como dice la Biblia, el morir es ganancia. Pero cómo nos ven las personas y cómo están entonces las personas que están alrededor, las miradas están puestas en nosotros como cristianos. Y si nosotros entonces no vivimos como el mundo vive, llenos de miedo, llenos de angustia, entonces efectivamente la obra del diablo, el plan del diablo se lleva a cabo. El Señor Jesucristo dijo claramente: estas cosas os he hablado para que en el mundo para que en mí tengáis paz. Nuestra paz proviene de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Que el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que pueda hacerme el hombre. Todas esas verdades. Entonces, una y otra vez usted y yo tenemos que interiorizarlas y recibirlas en nuestro espíritu y que permanezcan ahí en nuestro espíritu. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo más grandioso y lo más maravilloso, el temor que condena, que es la condenación, el temor de saber que se está destituido de la gloria de Dios, de saber que por su pecado, por el pecado, el hombre va o tiene que estar separado por una eternidad del Dios que lo creó. El Señor Jesucristo nos hizo libres. Y el que elijo libertare será realmente libres. Pero tenemos que realmente, como se dice vulgarmente, creérnosla. Porque creérnosla es vivir como libres. Sin temor. Sin temor. Sino con confianza. Sabiendo que el Señor, aunque tardare tus respuestas, ciertamente no tardará. Señor Jesucristo, usted y yo no vamos a ver. Claro que sí, en el momento en Getsemaní hay angustia en su corazón y suda lágrimas de sangre. Sin embargo, pudo o lloró: hágase no mi voluntad, sino como tú. ¿Y qué dice que ocurrió? Venían ángeles del cielo y lo fortalecían. Eso, David, el Señor Jesús te bendiga, buenas noches. Venían ángeles del cielo y lo fortalecieron. Miremos en el Evangelio. San Lucas. Capítulo 22. Buenas noches, David. Versículo 39. Dice: saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos. Buscar el rostro del Señor, buscar al Señor en oración, en ruego, en súplica, esforzarnos por tener estos tiempos, por participar de estos estudios, por tener nuestra lectura bíblica, por compartir el Evangelio, que el Señor use con poder y gloria nuestras vidas. Y mientras usted y yo estemos entonces haciendo lo que a Él le agrada, lo que es bueno, vamos a poder tener la misma confianza que el Señor Jesucristo. Ustedes ahora se van a ir, pero yo no estoy solo, porque el Padre, el que me envió, conmigo está. Porque el que me envió, conmigo está. Pero esa confianza proviene ¿de dónde? De saber entonces que el Hijo está haciendo lo bueno y lo agradable delante de los ojos del Padre. Y por eso puede y espera y tiene la confianza puesta en que el Padre está con él y que el Padre lo va a ayudar y que el Padre lo va a sostener y que el Padre no lo deja solo. Esa confianza proviene de ser entonces un hijo obediente. Esa confianza no proviene o no viene de una fe ciega, de una fe absurda, como las personas entonces que dicen: ay, Dios nunca lo deja a uno, Dios nunca lo desampara. Dios nunca lo deja a uno, Dios nunca a nadie desampara. Eso no es cierto, eso no es verdad, mis amados hermanos. El Señor es fiel para que el que es fiel. Y entonces, así como el Hijo tenía esa confianza y nos la manifestó, ahora Él nos está diciendo a nosotros: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. La fe y la confianza nuestra como cristianos proviene de la fe en Jesucristo. De la fe en el Hijo de Dios. Porque mientras usted y yo permanezcamos en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, así como entonces Él dijo: no rogaré por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que he salido de Dios. Esa es la razón, ese es el motivo por el cual entonces usted y yo debemos estar confiados plenamente en que, permaneciendo en esa fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, es de la única manera que usted y yo podemos contar con el amor del Padre. Hola Nora, Jesús te bendiga, feliz noche. Buenas noches, el Señor te guarde. Un gusto saludarte. Recuerdos. ¿Ve? Nuestra confianza no está o no proviene de un deísmo, no proviene de una religiosidad. Nuestra confianza no proviene y no está basada en nuestras propias obras, en nuestra propia justicia. Hay muchas personas entonces que de alguna manera, si se portan bien y si, digamos, ética y moralmente viven una vida correcta, entonces están o confían plenamente de que Dios los ayuda, que Dios, están dentro del propósito divino de Dios. Y también por el contrario, hay muchísimas personas que entonces están, digamos, debido a la condición de pecado y de maldad en que viven,
Entonces están de alguna forma jugándoselas por sí mismos solos y no están esperando, no están, digamos, esperanzados en que Dios les vaya a ayudar o que Dios les ayude o Dios haga algo por ellos. Pero el punto, mis amados hermanos, es que no es ni por lo uno ni por lo otro, no es por hacer ni por dejar de hacer. Es literal la Biblia. El Señor Jesucristo, miremos nuevamente esa porción en el 16, donde en el 27, en el 26, perdón, y 27 del Evangelio según San Juan, capítulo 16, donde comenzamos. En aquel día pediréis en mi nombre, y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Amén. Mi confianza, mi fe, de que Dios está conmigo, de que Dios me ama, está puesta es en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Yo no confío, no espero o no creo que Dios me ame por mis propias obras, por mis propios actos o mis propias obras buenas, sean las que me permitan o hagan que Dios esté a mi lado, o que Dios esté conmigo, o que Dios me ame. O por el contrario, entonces, de alguna manera, cuando no me porto tan bien o no hago las cosas tan bien, no estoy desconfiando, no estoy pensando que Dios no me ama o que Dios no está conmigo. Porque sé que el hecho de que Dios me ame y Dios esté conmigo es permaneciendo en su gracia, en la fe en su Hijo Jesucristo, creyendo en el que Él envió al mundo, confesándolo como único Señor, suficiente Salvador de mi alma. Todo gira y está entonces girando siempre alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos convierte en cristianos. Nosotros no somos deístas. Los cristianos no somos deístas. Nosotros como cristianos, nuestra fe, nuestra confianza, todo gira en torno a Jesucristo, el Hijo de Dios. Sabemos que es por medio de Él que tenemos paz para con Dios. Para que en mí tengáis paz, dice claramente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿De dónde viene su paz? ¿De dónde viene la paz nuestra como cristianos? ¿En dónde está su confianza? ¿Dónde está su esperanza? ¿Qué es lo que entonces le da paz y tranquilidad a usted? Que el gobierno que va a cambiar de turno, que las decisiones que el gobierno va a tomar, que la vacuna que ya salió. No. Para que en mí tengáis paz. Y si el Señor no es nuestra paz, y el poder, digamos, y el tener claro la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, no es lo que hace que nuestro corazón esté reposado y esté tranquilo, sabiendo que lo más grandioso y lo más maravilloso ya el Padre nos lo dio. Y que el que no escatimó, como dice miremos un momento por favor en Romanos.
capítulo 8. Capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mire la pregunta, mire la cuestión. El que no escatimó ni a su propio Hijo, si el Padre de tal manera nos amó que aún a su propio Hijo unigénito lo envió a morir en esa cruz y a derramar su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahí se vuelve y se retoma y viene el Espíritu Santo y entonces nos trae las palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura, os será añadido. Él es el reino de Dios y la justicia, Él, el Hijo. Por eso en nuestra oración, en nuestro ruego, en nuestra súplica, y cuando nosotros oramos los unos por los otros, siempre estamos pidiendo y estamos orando que nuestra fe no falte, que en medio de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones, de las cosas de este mundo, de las aflicciones de esta carne, no sean piedra de tropiezo para que nosotros reneguemos y nosotros dudemos acerca de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Porque ese es el único propósito del diablo, oprimirnos, para que blasfememos, para que reneguemos, para que entonces dudemos, para que nos llenemos de temor y para que nos paralicemos, para que nos quedemos quietos. Y como les decía, entonces imagínense, ¿a quién le va a testificar usted de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios? Dígame, ¿a quién le va a poder usted dar testimonio lleno de miedo? Y más bien entonces hablando y escuchando hablar a las personas del mundo, esto está muy duro, esto está muy difícil, esto está y entonces y como cristianos la misma cosa. Y como cristianos entonces hablando el mismo idioma. Sí, pero el Señor dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. El Señor dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El reposo, la paz en el corazón del creyente proviene y debe provenir única y exclusivamente de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Sabiendo que usted y yo podemos estar confiados de que el Padre no nos deja solo, así como no dejó al Hijo Jesucristo, a nosotros tampoco nos deja solos. En todo momento. Y el Hijo tuvo que ir a la cruz. El Hijo sufrió escarnio, sufrió humillación,
y murió clavado en un madero. Pero dice la Biblia que esa es entonces la gloria del Hijo, y que pues efectivamente fue el Padre el que lo fortaleció en todo tiempo y en todo momento. Y como el Hijo se humilló a lo sumo, también el Padre lo exaltó a lo sumo. Y esa es la realidad que nosotros como cristianos entonces podemos ver en la vida y en la obra de Jesucristo. Y sabemos que entonces juntamente con Cristo somos herederos, coherederos, si es que también juntamente con Él padecemos. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos dejó claro. El Señor nos dejó claro y nos dejó manifiesto testimonio acerca de lo difícil que es esta vida, lo difícil que es este mundo como cristianos. Dice que el mundo nos aborrece. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero como no son del mundo, al igual que yo, el mundo por eso los aborrece. Pero por más que nos aborrezca, por eso, por causa de Él, somos llevados como ovejas diario al matadero. Somos muertos todo el tiempo, dice así, ahí mismo en el 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pues, pero sin embargo, entonces la confianza nuestra, la esperanza nuestra debe estar puesta en Dios. Que Dios nos ayuda, Dios nos sostiene con la diestra poderosa de su justicia, gracias a la fe que tenemos en su Hijo Jesucristo. Gracias a que entonces a la fe en el Hijo, el Padre nos ama. Por medio de la fe en el Hijo, el Padre nos ama. Y no digo yo que rogaré por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Entonces debemos amar al Hijo, debemos creer en el Hijo, debemos confesar al Hijo para poder permanecer en el amor del Padre. Y así como dice entonces en el mismo 8, pero en el 31, aquí mismo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? No hay fuerza, no hay poder, nada más grande que el Padre. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Esa verdad, todas esas verdades, estas verdades, son las que deben estar grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones, y es de donde entonces el Espíritu Santo toma, nos hace saber y nos trae en medio de la aflicción, de la lucha, de la angustia, de la prueba, de lo que estamos pasando y viendo entonces esa esperanza. Esa esperanza de que entonces, por más difícil, por más duro que esté, el Señor nos ayuda. El Señor nos sostiene con la diestra de su poderosa, de su justicia. El Señor no nos desampara, no nos deja solos. ¿Por qué? Porque amamos a su Hijo Jesucristo. Porque creemos que Él es el que el Padre envió al mundo. Porque confesamos que Él es el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Porque sabemos que la forma de acercarnos a Él y estar en su presencia es a través de su Hijo Jesucristo. Y mientras usted y yo no nos movamos de ahí, mi amado hermano, entiéndame. Así como dice, si leemos ahí, en el mismo 35, el 8:35 de Romanos,
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Se acuerda? Y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Juan 10. Todas estas verdades, mis amados hermanos, son las que nosotros entonces debemos albergar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y debemos esforzarnos por poder entonces permanecer en este tiempo, en estos tiempos que son malos, buscando con insistencia el rostro del Señor en la mañana, en los tiempos de oración y ruego y de intercesión, en todas las actividades que como iglesia nosotros entonces estamos teniendo, que solamente tienen un propósito, y es que podamos permanecer en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, para que a pesar de la lucha, de la prueba, entonces de la desnudez, del hambre, del frío, de la guerra, de la espada, de lo que haya que pasar o vivir, nuestra fe entonces, estando permaneciendo en Él, no hay nada, absolutamente nada que nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Para que pongáis entonces en Dios vuestra confianza. Pero acuérdense, mis amados hermanos, entonces nuestra confianza proviene, como les decía ahorita, no de una fe mística ni una fe religiosa, basada entonces en, digamos, las obras, en lo que se haga o se deje de hacer, como las personas, entonces, como les explicaba, que están creyendo, están pensando que si se portan bien, pueden estar confiadas de que Dios les va a ayudar. Y cuando se portan no tan bien, entonces no están seguras si Dios las va a ayudar. No, nuestra confianza no está puesta en eso. Nuestra confianza está puesta en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el autor y el consumador de la fe. Nuestra confianza está es que si permanecemos en Él, el amor de Dios permanece en nosotros. Y que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Y eso es entonces, mis amados hermanos, como iglesia, debemos permanecer y crecer en esta gracia y entonces llenos de esta fe, de esa fuerza, el Espíritu Santo actúa en nosotros y podemos entonces llevarle también esa fe, esa esperanza a todos aquellos entonces que de alguna manera también sufren el impacto de la corriente de este mundo, del príncipe de este mundo. Podemos llevarles también y enseñarles y predicarles que hay esperanza en el nombre de Jesús. Que los tiempos son malos y que la única forma de permanecer en estos tiempos, de salir adelante, es estando con el Señor. Y para poder estar con el Señor entonces es necesario pues creer en su Hijo Jesucristo y recibir en su nombre el perdón de los pecados, a fin de que pongamos en Dios nuestra confianza, acuérdense. Pero nuestra confianza es para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Mi paz, nuestra paz como cristianos, proviene de la fe en Jesucristo.
Con eso yo sé que estoy haciendo lo bueno y lo agradable delante de los ojos de Dios. Con eso sé que yo puedo contar con el favor de Dios. Y por eso yo puedo saber y tener confianza que por más opresión, por más dura que la circunstancia puesta se ponga hacia arriba, Dios está conmigo. Dios no me deja solo. Dios no me desampara. Porque yo he creído en su Hijo Jesucristo. Porque yo confieso que su Hijo Jesucristo es mi único Señor y suficiente Salvador. El único Señor y suficiente Salvador de mi alma. De ahí proviene mi confianza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Mi Cristo venció al mundo. Mi Cristo derramó su sangre y me libró de la condenación eterna del pecado. Amén. Esa es la fe nuestra, esa es la fe cristiana y eso es lo que necesitamos entonces también compartir. Bien, amados hermanos, entonces bien, que el Señor nos ayude, que el Señor obre con su Espíritu Santo. Vamos a pedirle en esta hora para que las aflicciones, las circunstancias de este mundo, de esta carne, no sean piedra de tropiezo para ninguno, sino que todos podamos entonces tener nuestra confianza en Dios, poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que el Señor es bueno y para siempre su misericordia, y que el Señor nos ama porque hemos creído y hemos amado a su Hijo Jesucristo. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo, mis hermanos, Señor, hemos podido venir para, Padre bueno y misericordioso, manifestar que nuestra confianza, Señor, está puesta, Señor, en ti. Hemos creído, confiado, Señor, en que por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor, confesándolo al que enviaste al mundo como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, tú estás a nuestro lado, tú nos ayudas, tú obras a favor nuestro en el nombre de Jesús, Padre. Padre, ayúdanos para que las circunstancias de este mundo, las aflicciones de esta carne, no sean piedra de tropiezo para que ninguno de nosotros, Señor, blasfeme tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, para que la fe en tu Hijo Jesucristo sea lo que traiga reposo, paz a nuestros corazones. Y que podamos y tengamos esa confianza, esa certidumbre de fe, Señor, basada, Señor, en la obra de tu Hijo Jesucristo. Basada, Señor, en la fe en Él como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Ayúdanos también lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos dar. Obra con tu Espíritu Santo, con poder y gloria en cada uno, Señor, desde el mayor hasta el menor en esta congregación, aquí en Bogotá, Señor, a la distancia. Te lo pedimos por amor a tu nombre, Padre nuestro. A tu gracia, Dios de los vivos, tu buena voluntad, te encomendamos, Señor, esta vida, nuestros tiempos, este tiempo. Y juntos con tu Hijo Jesucristo, Señor, también oramos puestos de acuerdo con Él, como nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces una feliz noche para todos. Perdón, tengo molestia en este ojo. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Mañana vamos a estar a partir también de las 7:30 teniendo entonces el tiempo para aprender acerca de la segunda manifestación en carne del Hijo del Hombre en esta creación. Así que nada, pues entonces están cordialmente invitados. También, Pablo, buenas noches, Jesús te bendiga. Saludos. Hola, hermana Cheli, feliz noche también. Recordarles entonces bien, mañana a partir de las 6 de la mañana vamos a tener el tiempo de
oración de lectura y de oración de intercesión. Una feliz noche para todos, que el Señor Jesús los bendiga, los amo mucho y le doy gracias infinitas al Señor Jesús por sus vidas. Feliz noche, dulces sueños también para vos. Chao, chao. Jesús los bendiga.